Sí, eso me va. Muy bien. Y vamos a compartir la pizarrita porque dijimos que nos queda un ejercicio pendiente y esto justamente en relación a el teorema de Pappus. ¿Por qué es importante el teorema de Pappus? ¿Sí? Hoy, en relación y cuál es una de las ventajas que comentábamos en la clase pasada con respecto a los métodos de ay, perdón. Comparando el método de los discos versus las capas cilíndricas versus Pappus, ¿cierto? Pappus tiene una ventaja y es en relación a cuando quiero hacer rotar una región, ¿cierto? En torno a una recta que sea oblicua. Eso, obviamente, que no lo vimos en el contexto de ni en el método de los discos ni en el método de las capas cilíndricas. Y la razón es porque para poder haber hecho eso en ese contexto deberíamos haber parametrizado la curva y hacer unos cálculos bastante más complejos de lo que hicimos. Entonces, cuando tengamos esa situación, es que nosotros justamente vamos a usar Pappus. Y vamos a hacer un ejemplo para esto, para recordar también una fórmula importante que ustedes estudiaron en el contexto de, en el contexto de, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Geometría analítica. Se me había ido la onda, perdón. En contexto de geometría analítica, que la distancia entre un punto y una recta, que a gente todavía viene llegando todavía a otras personas. Ya. Entonces partamos recordando esa fórmula, ¿ya? Todo esto estaba mirando el documento que tengo, que les voy a dejar en el aula sobre el teorema de Pappus, donde salen varios ejercicios resueltos. Diría yo que hay algunos ejercicios que todavía no les van a hacer sentido porque todavía no hemos visto coordenadas polares ni paramétricas. Hay varios ejercicios que tengo aquí con paramétricas. Y entonces, probablemente al principio solamente algunos ejercicios les van a hacer sentido, pero ya después, como comentábamos, vamos a ver esa versión más ampliada. ¿Ya? Bien, entonces vamos a suponer que tengo una recta y voy a decir, tengo una recta específica ya, digamos entonces, no, perdón, dije que íbamos a ver la fórmula primero. Entonces voy a decir sea P, un punto que voy a decir que tiene coordenadas x sub 0 y sub 0. ¿Sí? Y L, una recta, ¿cierto? De ecuación AX más BY más C igual a 0. ¿Sí? Esa es la ecuación de la recta. Obviamente el punto no pertenece a la recta. Entonces, cuando hablamos de la distancia entre el punto P y la recta L, digo alguien más, y la recta L, vamos a hacer un dibujito como para explicar, ¿cierto?, qué es lo que estamos planteando, ¿cierto? Tenemos nuestro plano cartesiano y tengo entonces mi recta. La recta es oblicua, puede tener pendiente positivo o negativa, da lo mismo eso en realidad, lo importante es la forma en que escribimos la recta. Y tengo entonces mi punto P, ¿sí? Entonces, para calcular esta distancia entre el punto y la recta, decimos que esto va a ser un cociente. En el numerador del cociente voy a escribir en valor absoluto AX sub 0 más BY sub 0 más C. Es decir, el punto se reemplaza en la recta. Insisto con que la recta tiene que tener esta estructura, ¿sí? AX más BY más C. Después entonces, en el denominador, vamos a escribir se me perdió la pizarrita. Ahí, se me había perdido la pizarra. Tengo, ya.
Y en el denominador vamos a escribir una raíz cuadrada, y adentro de la raíz cuadrada voy a escribir a cuadrado más b cuadrado en raíz cuadrada. Hay varias cosas que quiero comentar sobre esta fórmula que probablemente ustedes ya... A ver, ven acá, cortito. Probablemente ustedes ya conocen. Primero es que esto siempre va a ser un número positivo, porque en el numerador tengo algo con valor absoluto positivo, en el denominador tengo algo con una raíz cuadrada positivo también, ¿sí? Dentro de esa raíz cuadrada tengo un número que siempre es estrictamente mayor que 0, ¿sí? Nunca de hecho va a ser 0, porque tanto el A podría ser 0, pero entonces el B no podría ser 0. El B podría ser 0, pero entonces el A no va a ser 0, ¿sí? Entonces esta distancia, un cuento corto, siempre está bien definida. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde vamos a usar esto. Y voy a decir entonces, lo vamos a usar con el teorema del Pappus, ¿ya? Entonces vamos a decir, voy a decir algo. Entonces acá voy a decir calcular el volumen de la región acotada, y aquí voy a escribir x, perdón, voy a escribir x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 1, que gira en torno a la recta x más y más 1 igual a 0. ¿Sí? Es importante destacar, ¿cierto?, que la recta siempre tiene que tener esa ecuación. Eso, ya. Entonces, vamos a hacer otro dibujo para este caso. Ante todo, notar que lo que estamos definiendo acá como región corresponde a una circunferencia, ¿cierto? Una circunferencia que de hecho está centrada en el 1, 1, ¿sí? Y que tiene radio igual a 1. Vamos a dibujar eso. Hoy, querido. Espérame que yo... Ah, listo, ya. Ya, entonces voy a dibujar esa circunferencia. ¿Está centrada en el origen la circunferencia? No, perdón. Está centrada en el 1, 1, como decía. No toca el origen, de hecho. Y me gusta dibujarla así como rellenita, porque queremos entender esto que está considerando todo lo que está ahí adentro. Y entonces esto gira en torno a la recta que es x más y más 1 igual a 0. ¿Cuál es esa recta? Vamos a darnos 2 puntos para calcular, para dibujar la ecuación de la recta. Esa recta. Entonces voy a darme el x igual a 0. Me doy el x igual a 0, entonces la y vale menos 1. Me doy el y igual a 0. Si el y igual a 0, entonces la x vale menos 1. Entonces aquí tengo menos 1, menos 1. Y mi recta entonces va a ser la siguiente. Entonces esta región, ¿cierto? Esta circunferencia gira en torno a esa recta. Es una recta oblicua. Entonces, el volumen, según lo que nos dijo Pappus en la... A ver, disculpa. Súbete. Ya. Súbete tú también allá. Perdón. El volumen, según Pappus, ¿cierto?, va a ser igual a el área por 2pi y la distancia que hay entre el centroide a la recta. En nuestro caso, nuestro centroide es
En nuestro caso, nuestro centroide va a ser justamente el centro de la circunferencia. Centroide o centro de masa. Ah, reflauta, mira que soy pava. Algo que debería haber comentado al principio de la clase, que se me había olvidado, disculpa, es que les mandé un aviso ayer al aula. En relación al control 2. Esto lo habíamos comentado en la clase pasada. Yo justamente les había dicho, nosotros nos habíamos dado cuenta que el día 31 de octubre es feriado. Y dijimos, no, si tenemos que cambiar eso. Y lo cambiamos, pero lo que se me olvidó fue ponerlo en el cronograma y tampoco nunca había puesto un aviso en el aula con todas las fechas. Y eso ya ahora lo puse, ¿no? Así para que ustedes lo puedan revisar. Ya, entonces. Y lo otro también, que parece que no lo escribí en el mensaje, y es la cuestión del horario. Nos asignaron a todos el bloque 1-2. De hecho, venía así desde el control 1. El control 1 debíamos haberlo hecho en el bloque a las 8 de la mañana, pero no se cuenta. ¿Ya? Eso. Así es que, ya, volvamos entonces con nuestro problema. Tengo entonces mi circunferencia. Gira en torno a esta recta. Entonces aquí voy a tener que calcular esa distancia, la voy a tener que calcular justamente como la distancia desde el punto 1, 1, ¿no es cierto?, a mi recta, que la voy a llamar L. Esta, L. Bueno, la 21 recta que tengo. Esa es mi recta L. Entonces, como decíamos, en el valor absoluto, en el numerador voy a escribir en valor absoluto, reemplazo la X por el 1. La Y la reemplazo por el 1. Entonces aquí me va a quedar 1 más 1 más el 1. ¿Sí? En valor absoluto eso me va a dar simplemente 3. Y en el denominador voy a escribir a cuadrado. ¿Qué es lo que es el a? El a es el coeficiente que multiplica la x, 1 al cuadrado, más el b al cuadrado, que es lo que es el ab, el coeficiente que multiplica la y, 1 al cuadrado. Entonces al final me va a dar, esto está en raíz cuadrada, me va a dar entonces raíz de 2. Esa es la distancia entonces que hay entre el centroide y la recta, ¿sí? Y esto corresponde a una vuelta completa, el recorrido del centroide, por eso se multiplica por 2pi. El área es una circunferencia, entonces el área es pi r cuadrado. Vamos al otro giro. El volumen entonces sería pi, el radio es 1 de esta circunferencia por el 2pi por la distancia que dijimos, que es 3 partido por raíz de 2. Entonces esto me da 2 por 3 son 6 partido por raíz de 2 pi cuadrado. ¿Sí? Insisto con la idea que estábamos comentando hace unos días atrás. Esto está relacionado con alguna unidad cúbica que explícitamente nosotros no la vamos a escribir, ¿no? Lo dejamos así expresado tal cual, ¿no? Eso es entonces el tema de las integrales, de este tema de este es el tema de Pappus. Así que eso, nada más que agregar sobre eso. Como les comentaba, eso sí, en el PDF que les voy a dejar en la... Ay, llegó alguien más. En el PDF que les voy a dejar en el aula, hay varios ejercicios sobre esto que están más relacionados con, no todos, pero algunos relacionados más con el otro tema que viene después, que es de coordenadas paramétricas. Pero ya más adelante les va a hacer más sentido y justamente para la evaluación vamos a mezclar esos dos temas. ¿Ya? Pero por el momento vamos a hacer una pausa para hablar de otro... Ay, espérame, que viene llegando alguien. Ya.
de otro tema que es lo que se llama integrales impropios, ¿no? Así que aquí, por el momento, diría yo que más bien es que hacemos una pausa acá, ¿sí? ¿Sí? Porque vamos a, como dije, hoy y mañana en realidad, vamos a trabajar con integrales impropias. Después viene la semana de receso, y después entonces vamos a trabajar con coordenadas polares y paramétricas. Será la próxima semana. Y ahí entonces vamos a retomar esto del PAPOS. Vamos a definir coordenadas polares, vamos a trabajar con las ecuaciones, vamos a calcular áreas, bla, bla, bla. Y de aquí vamos a decir, pero también puedo calcular volumen. Y ahí vamos a hacer PAPOS para esto. ¿Ya? Eso. Bien. ¿Profe puede poner la página anterior un poquito? ¿Eso? Sí. Profe, en el correo mando el temario para el control. No, todavía no lo definimos. Ya. No. Y creo que tampoco comenté en ese correo de que según la planificación que nos envió el Departamento de Matemáticas, nos corresponde el bloque 1-2. Ven para acá. Ya, sube para allá, chiquitito. Eso, o sea, si alguien me comentó algo, entonces tengo esta cosa como media suelta, no, ya no. ¿Profe? Dígame. La fecha del control al final, ¿qué día se...? 7 de noviembre. Ya. Gracias. Sí, el 7 de noviembre. Sí, nada. Y no, pues todavía no planificamos hasta dónde. En teoría, en realidad, en teoría sí, porque en teoría siempre consideramos los contenidos que se vieron hasta la semana antes, ¿te fijas? Nada de lo que veamos esa semana debería entrar en el control. Así que ya más o menos tenemos claro qué es lo que va a entrar. El tema es que nosotros con los profes usualmente nos coordinamos y nos preguntamos cómo vamos, si sentimos que hay algún contenido que podría quedar afuera, porque no lo hemos visto bien todavía, o si alguien se ha atrasado, qué sé yo. Eso. Pero técnicamente lo que corresponde es siempre los contenidos a la semana anterior, ¿no? Bien, entonces como comentaba recién, hoy día vamos a trabajar con este tema de las integrales impropias. Y nos vamos a referir entonces a dos casos que no hemos comentado para nada en estos días, desde que estamos hablando de esto de la integral, que corresponden justamente a cuando tengo una función que no es acotada. Voy a escribir entonces, seguimos trabajando con la integral, en realidad, entre a y b de f de x de x, pero como decía entonces, lo que nos vamos a centrar son en los casos en que f no es acotada. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir entonces que en el intervalo AB mi función tiene una asíntota. Eso es lo que va a suceder con esta función. Tiene una asíntota o dos asíntotas, en realidad podría tener una cantidad finita de asíntotas. Usualmente nosotros en realidad solamente tenemos una asíntota, ¿no? ¿Se acuerdan lo que son las asíntotas o no? Vamos a hacer un dibujito. Si tengo un intervalo, ¿cierto? Voy a dibujar una función entre un intervalo A y B, ¿cierto? Entonces, una asíntota corresponde, una asíntota me refiero también a una asíntota vertical. Corresponde entonces que mi función se acerca a ese valor, ¿sí? Pero no lo toca, ¿sí? Podría tener al otro lado algo así. Podría tener una asíntota en el medio, ¿cierto? O como más comúnmente lo planteamos, en el A o en el B, ¿sí? Vamos a hacer otro dibujito. Yo ahí que me quedó otra cosa. Se me olvidó usar la recta. Tengo una
Vamos a hacer esto más chiquitito. Si digo esto en este otro caso que tengo mi A y mi B, voy a dibujar una asíntota en el B. La función se acerca al B, no lo toca, ¿no es cierto? Entonces la función justamente no es acotada. Ese es uno de los casos que vamos a comentar. Y el segundo caso que vamos a comentar es cuando el intervalo donde nosotros estamos calculando, si fijan en este contexto siempre hemos hablado de A y B, que puede ser, no sé, 2, 3, etc. Un intervalo es el que no está acotado. Estas segundas son las más fáciles de identificar y vamos a partir de hecho con esta. Y se refiere a cuando vamos a escribir, por ejemplo, una integral que va de a más infinito. Entonces, explícitamente va a aparecer un más infinito o también podría aparecer, no sé, la integral entre menos infinito y un b de f de x de x. Entonces, como mencionaba, es mucho más fácil de identificarla porque voy a ver el más infinito o el menos infinito. ¿Ya? Entonces, como mencionaba, estas son las integrales impropias en estos dos casos. Después existe un tercer caso que también lo vamos a estudiar y que mezcla las dos anteriores. Perdón. Pero eso ya lo vamos a ver mañana al final de la clase. Porque en realidad esta idea de mezclarlas no es tampoco algo tan extraño con respecto a lo que vamos a hacer antes. Las vamos a separar. Eso es lo que vamos a hacer. Yo creo que para partir podríamos definir apropiadamente estos tres tipos de integral y después ya quedarnos con las de estas del intervalo no acotado, estudiarlas con claridad y después comentar. ¿Ya? Les sugiero a ustedes en esta parte para estudiar esto que hagan una tabla, ¿sí? Es re importante comparar para darse cuenta cuáles son las diferencias en el contexto de las definiciones, cuáles son las diferencias en relación a los teoremas que vamos a ver. Los teoremas en general, diría yo, son los mismos, ¿sí? Pero va a ir cambiando algunos criterios, ¿no? Entonces eso es lo que les sugiero. Entonces, como decía, vamos a partir dando la definición de estas tres integrales, ¿no? Entonces vamos a decir que cuando tengo una función, voy a decir entonces definición integral. Vamos a llamar entonces, estas se llaman integral impropia de primera especie. Sí, ese es el nombre de la primera integral que vamos a definir. Como dijimos entonces, se refiere a cuando el intervalo no está acotado. Y en ese contexto entonces vamos a tener, dentro de esta misma integral de primera especie, vamos a tener tres tipos de integral, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, voy a escribir, antes de eso, perdón, voy a decir, voy a decir entonces sea f una función integrable. Entonces, como mencionaba, puedo tener una integral que tenga la integral entre a y más infinito de f de x de x. Y en ese contexto, entonces, esto lo que vamos a hacer es que voy a escribir un límite, ¿sí? Voy a escribir el límite donde voy a decir que b tiende a más infinito de la integral entre a y b de f de x, ¿sí? Eso entonces es mi primer caso, cuando tenga un más infinito. El segundo caso es cuando tengo un menos infinito. Esto del menos infinito al b de f de x
de x. Entonces voy a decir que esto va a ser el límite cuando un a tiende a menos infinito de la integral entre a y b de f de x de x. En realidad lo que quiero decir profundamente con esto es que voy a tener, aquí ya voy a tener un método para resolver esto. ¿Cómo lo podríamos resolver? Yo podría calcular mi integral, ¿cierto? En términos de a y b, ¿cierto? Donde obviamente el b va a ser un parámetro que después tomo el límite y tomo el límite cuando b tiende a infinito. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de esto a continuación. Pero antes de eso, comentemos el tercer tipo de integral, que también es una integral impropia de primera especie, y es justamente cuando la integral se escribe de menos infinito al más infinito, de f de x de x. Y esto va a ser entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese caso? De hecho, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el intervalo. Vamos a dividir la integral del menos infinito a un número que podríamos llamar c, de f de x. Eso podría ser la integral de menos infinito al 0, del menos infinito al 1, como ustedes gusten. Y después la integral del c al más infinito, de f de x de x. Ese número c, ¿cierto? Obviamente va a ser un número real. Entonces, en el fondo, lo que estoy diciendo con esta última tercera opción es que voy a separarla en dos integrales y voy a estudiar, las voy a estudiar por separado. ¿Sí? Eso entonces, como planteaba, es lo que se llama la integral impropia de primera especie. Dijimos que como estamos empezando con esto, vamos a definir las tres tipos de integrales y después nos vamos a quedar con esta de primera especie, ¿no? Así que me voy a saltar a la otra hojita para definir, como mencionaba, la que se llama de segunda especie. Antes de eso, me gustaría igual comentar que cuando nosotros planteamos los teoremas y los criterios en relación a estas integrales impropias de primera especie, nos vamos a centrar en las de primera, ¿sí? Porque en realidad estos se aplican si sean de primera o de segunda, se aplican si sean cualquiera de los tres casos que vienen después. Entonces, conviene más plantearlo de una sola forma, si no al final de cuentas es súper repetitivo, ¿no? Ya, entonces ahora vamos con la de segunda especie. Vamos a decir entonces que la orejita, entonces voy a decir definición integral impropia de segunda especie. Como mencionaba, lo que esto significa es que aquí hay una asíntota. ¿Se fijan ustedes que en el primer caso el problema es el intervalo, en el segundo caso el problema es la función? Y en este caso vamos a decir entonces que voy a decir sea f una función voy a escribir acá no acotada. ¿Se acuerdan que en todo lo que hablábamos de integración antes siempre nos salían funciones que eran acotadas? En cambio ahora, ¿cierto? Tengo justamente un caso distinto, ¿sí? Y voy a decir que explícitamente voy a decir con una asíntota en x igual a b, ¿sí? Entonces, voy a decir que entonces voy a decir f es integrable si existe el límite cuando voy a usar otra, perdón, cuando t tiende a b de la integral entre a y b de f de x de x.
Y en ese caso, ¿cierto? Esto va a corresponder justamente a esa integral. Va a ser el límite cuando el t tiende a b de la integral entre a y b de f de x de x. Entonces, como comentaba recién, estoy asumiendo en este caso que mi asíntota está en el b, pero también podría suceder que, voy a decir entonces análogamente, también podría suceder que en el x igual a tengo una asíntota. Y en ese caso entonces voy a escribir entonces integral entre a y b de f de x va a ser entonces el límite cuando el t tiende a a, ya voy, espérame. Ya, pero sabes que tú te puedes subir solito. Ya me mostraste el otro día que te puedes subir solito. No es demasiado regalón. Lo siento. Entonces, de la integral entre, t. La razón por la cual tengo que escribir ese t y no puedo llegar y poner el a, ¿cierto? Porque voy a tener una asíntota, entonces ahí esto se va a indeterminar, ¿sí? Hay otra notación que es bastante común que se usa, y en estos casos lo que hacen es que le ponen un menos, ¿sí? En el b, porque tengo una asíntota en el b, para destacar eso, y ponen en el otro caso ponen un más en el a, porque se va acercando por el otro lado, ¿sí? Esto sería un límite por la derecha y por la izquierda, respectivamente. Pero en realidad da lo mismo. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué en x igual a la función es límite de t en a entre b y t, y cuando x es igual a b es entre b y a, el límite? A y B. Ah, no, perdón, aquí me equivoqué. Oh, perdón. Aquí tengo un T. Perdón, aquí me equivoqué. Esto es un T. Mañana vamos a ver más ejemplos sobre esto, porque en realidad, pero sí podríamos plantear un ejemplo. Mira, logaritmo. Ese es un súper buen ejemplo. Mira, esto, por ejemplo, nosotros hemos calculado la antiderivada del logaritmo, ¿sí? de x. Creo que lo hicimos como ejemplo en la integración por partes, pero ahora pongamos el extremo, entre el 0 y el 1. ¿Es eso un problema? Sí, pues el logaritmo natural de 0 no está definido. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Te fijas? En ese 0, ¿cierto? Voy a tener una asíntota. Entonces aquí yo voy a tener que escribir que la integral entre 0 y 1, de hecho, si es que existe, de x, va a ser el límite cuando el t tiende a 0 de la integral entre el t y el 1 del logaritmo natural de x de x. Entonces, a lo que voy con esto es que voy a calcular primero esa integral y después voy a tomar el límite. ¿Me explico? ¿Algo? El otro... No entendí, me estaba hablando a mí, ¿no? Sí, ¿podría devolverse a la hoja anterior un poquito, por Sí, favor? por supuesto. Te diga que la idea con una integral impropia de segunda especie es que yo no voy a poder, cuando hago, ¿te acuerdas? Cuando uno integra, al final uno evalúa en los extremos. El problema es que cuando tengo una integral con una asíntota en el b, es porque no puedo evaluar. No es que no quiera evaluar, es que no se puede evaluar. Porque en el ejemplo ya comentábamos, el logaritmo natural de 0 no está definido. ¿Te fijas? Y así como ese podemos comentar varios otros más. ¿Te fijas? Entonces
entonces puedo tener mi asíntota en el extremo inferior o en el superior. O podría también tener... ¿Me cambio de hojita ya? ¿Lo puedo ver? Sí, profe, Gracias. gracias. De nada. O también, mira, podría tener otro caso. Diría yo que estas integrales de segunda especie son las más complejas de analizar porque explícitamente no está. Pero mira, voy a escribir entonces la integral entre el 0 y el 4 de 1 partido por x menos 2 de x. Y eso también es una integral impropia de segunda especie, porque tengo una asíntota no en el 0 y tampoco en el 4, tengo una asíntota en el 2, un número que está en el medio. ¿Te fijas? Entonces lo que yo debería hacer en este caso es decir, bueno, voy a estudiar entre el 0 y el 2, de x partido por x menos 2, más la integral entre el 2 y el 4. ¿Dónde está mi asíntota? ¿Te fijas? Y después entonces estudiar en forma independiente cada una de ellas. ¿Sí? Esto es algo en realidad que vamos a hacer justamente también la próxima clase. Eso. Aunque también, como comentaba en las integrales impropias de primera especie, la mayoría de los teoremas que nosotros nos vamos a centrar van a ser para esta, la definición general. Aunque también es aplicable lo mismo de si tengo el asíntota en el otro lado o si tengo la asíntota en el medio. Como dije, la solución va a ser separarlo. Me falta agregar la definición de las integrales impropias de tercera especie, o mixtas también conocidas, para ya retomar las integrales impropias de primera especie, que es el tema, digamos, de hoy. Profe, ahí en ese último ejercicio que puso, ¿el límite se aplicaría a la suma? ¿O tengo que aplicarle uno a cada uno? Tendrías que, en este último, lo que tendrías que hacer sería estudiar cada una de ellas en forma independiente. Esto insisto que lo vamos a comentar en la próxima clase. Si lo que quiero mostrar como idea nada más es esta lógica de que hay algo malo con la función, que es esta idea en este caso de que tiene una asíntota. Son casos que de hecho no nos habíamos topado. En caso del logaritmo me parece que de hecho en algún ejercicio hicimos logaritmo natural entre 1 y 4, si no me equivoco. Y ahí no tuvimos ningún problema porque claro, en el 1 no hay asíntota, en el 4 tampoco, entre el 1 y el 4 tampoco. ¿Sí? En este caso es el problema. Es este el que me genera el problema. ¿No? Ya. ¿Continuamos? Vamos a plantear, como dije, la definición de la integral impropia de tercera especie. Como para tener un mapa, así, de todos los casos que vamos a estudiar. Y como me comentaba entonces, esta combina los de primera y de tercera especie. Vamos a mostrar un ejemplo para entender a qué me refiero. Por ejemplo, si digo la integral entre el 0 y más infinito de 1 partido por x de x. Te digas, es súper evidente, tengo una asíntota en el 0, pero tengo el más infinito. ¿Te fijas? Entonces es un 2 por 1. ¿Sí? También esto lo vamos a comentar mañana de qué vamos a hacer con este tipo de integral. ¿Ya? Pero como dije, vamos a volver ahora a la integral de primera especie. ¿Ya? Y como mencionaba, nos vamos a centrar, voy a cambiarme de hojita. Vamos a poner entonces como título, integral impropia de primera especie.
Y si bien mencionamos que tengo tres formas de que aparezca esta integral, ¿cierto? Desde un a al más infinito de f de x de x. Y también tengo, podría escribir del menos infinito al b de f de x de x. Entonces son los tres casos, ¿cierto?, que nos pueden aparecer de una integral. En realidad lo que nosotros vamos a hacer a continuación es que nos vamos a centrar y vamos a plantear nuestros teoremas solamente en este primer caso. En los otros dos es exactamente lo mismo, ¿no? Pero de verdad que sería muy monótono que escribiéramos todos los teoremas con la otra versión. En realidad, en el caso de la última integral, y esto ya lo habíamos comentado creo al principio, las separamos en dos. Entonces estudiamos los dos casos de forma independiente. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo usando la definición. Aquí, bueno, hay otra cosa más que tengo que comentar antes. ¿Qué vamos a hacer con estas integrales impropias, en realidad? Uno lo que piensa primero, bueno, ¿qué cosa otra cosa que vamos a hacer? Que calcularlas, ¿cierto? Vamos a calcular las integrales. Y yo diría sí, por una parte, en algunos casos las vamos a calcular. Voy a decir entonces aquí nuestro objetivo. Y esto aplica no solamente para las de primera especie, sino también para las de segunda y tercera especie. Por una parte, como mencionaba, entonces vamos a calcular esas integrales. ¿Sí? Pero por otra parte, ustedes ya estudiaron límites el semestre pasado y saben que no siempre los límites existen. Y por tanto, para este tipo de funciones, ¿cierto? Porque no menciono, tengo una integral impropia que está definida como un límite. Entonces, ¿existirán siempre esos límites? No siempre existe el límite, ¿cierto? Eso lo sabemos. Entonces, en algunos casos, en la mayoría de los casos diría yo, vamos a determinar si existe. ¿Sí? Porque como sabemos, los límites no necesariamente existen. Para calcular una integral, lo que vamos a hacer es usar la definición. Eso es lo que vamos a hacer a continuación como ejemplo. Para determinar si existe, podemos usar la definición. ¿Sí? Pero además vamos a tener, hoy mi conexión a internet es inestable. Pero por otra parte, además de usar la definición, vamos a tener otras herramientas que son algunos criterios. Sí, teoremas, me refiero a eso. Proposiciones que vamos a usar, ¿no? Pero como dije, vamos a partir con esto de la definición y vamos a ver un ejemplo donde vamos a usar la definición para calcular esta integral. Y calculemos algo. Mira, voy a poner un ejemplo aquí. Voy a la otra hojita. Voy a la otra hojita. Voy a hacer ejemplos. Porque vamos a hacer. Ay, chample. No, quería poner un. Ejemplos. Voy a decir calcular. Los ejemplos que voy a escribir a continuación son bien simples, pero tienen un propósito y que lo vamos a comentar un rato más. Y voy a calcular la integral entre 1 y más infinito de x partido por x elevado a 5. ¿Sí? Entonces, usando la definición. La definición, ¿dónde estaba la definición? Mira que me salté una hojita aquí. Ya. ¿Dónde está la definición? Aquí está la definición. Ya. Me dice entonces que voy a escribir un límite donde ahí donde está el infinito, yo no voy a escribir infinito, sino que le voy a poner una letra, un b. ¿Sí? Puedo inventar el parámetro que yo quiera en realidad. Voy a llamarlo z, nombre que yo quiera. Pero le vamos a hacer caso a la definición ahora y voy a escribir b. Límite, entonces voy a escribir cuando b tiende más infinito de la integral entre 1 y b de
x elevado a menos 5 de x. No necesito usar ni sustitución, ¿cierto? Voy a calcularlo. Esto va a ser entonces igual a límite, cuando b tiende a más infinito, de x elevado a menos 5 más 1 es menos 4, partido por menos 4, menos, no hay que ver menos, yo estaba pensando en evaluar al tiro. Ya, eso es nomás. Y evaluamos entre el 1 y el b. Ya. Eso significa entonces que voy a tener, voy a evaluarlo. Límite, sigo escribiendo el límite porque todavía no calculamos el límite. Cuando b tiende a infinito, tengo un menos un cuarto que lo voy a escribir afuera. ¿Sí? Factor de, voy a hacer otro paréntesis redondito mejor ahora. Perdón, ya me distraje. Sabes que hace un rato me comentaban de que yo estaba necesitando algo no, perdón, pero es que estoy distraída con eso. Necesito algo de la biblioteca. Y me avisaron, me mandaron un WhatsApp hace poquito rato diciéndome que me lo iban a pasar. Sí, me tiene súper distraída eso, ¿verdad? Ya, entonces, ya, tengo entonces, menos un cuarto, eso queda afuera. Reemplazo el b. El x elevado a menos 4 le tenemos que decir 1 partido por x elevado a 4, entonces b elevado a 4. B elevado a 4. Menos el 1 elevado a menos 4 es 1 nomás, así que es 1. Ya, listo. Uf, ya. Entonces, estoy en un momento de poder calcular ese límite. ¿Sí o no? Voy a hacer una cajita por aquí porque tenemos que empezar a recordar algunas cosas. Si yo digo límite, cuando x tiende, lo voy a escribir con x porque lo más seguro que así lo vieron ustedes. De 1 partido por x elevado a n. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto veces vale ese límite? Piensen ustedes en el límite cuando uno... ¿Cuánto vale ese límite? 0. 0, justamente. A medida que el n es cada vez más grande, ¿cierto? Eso en realidad se hace más chico el cociente. Entonces, este límite que tengo acá, voy a tener un cuarto por 0 menos 1. Esto vale 0. Por tanto, este límite finalmente lo que vale, y por tanto mi integral lo que vale es menos un cuarto por menos 1, un cuarto. Y ahora se me ocurrió que podría hacer un dibujito. Voy a compartir con ustedes lo que dibujé en GeoGebra. La función, lo que dibujé es la función 1 partido por x elevado a 5. ¿Se fijan la forma así exagerada en que se pega al eje x? Y yo estoy calculando la integral del 1 a más infinito. Y eso, lo que yo sé que vale esa integral, es 1. Ese es el valor. ¿Ya? Eso es lo que estamos evaluando nosotros. El área, ¿cierto? De hecho es el área bajo la curva entre el 1 al más infinito. Oye, todo esto, de hecho, yo podría ahora decir que quiero calcular, no sé, el volumen de un sólido de revolución, ¿cierto? Del área generada por 1 partido por x elevado a 5, desde el 1 al más infinito, y hacerlo girar en torno al eje x, por ejemplo. Y preguntarme si eso va a estar definido o no, va a ser finito o no. Y calcular el volumen. Mi conexión a internet está medio guateando. Ya, perdón. Voy a dejar de compartir eso. Voy a volver a la pizarrita. Ya.
Eso es lo que yo obtuve acá, ese límite. Vamos a hacer otro ejemplo enseguida. Voy a decir, voy a ir a la otra hojita. Quiero tomar otro muy parecido a este, pero para que veamos un caso distinto. Voy a decir entonces acá, voy a escribir el 2, la integral entre 1 y más infinito de dx partido por raíz de x. ¿Sí? Entonces nuevamente mi asíntota está en el más infinito. Entonces voy a escribir que esta integral del 1 al más infinito de x partido por raíz de x va a ser igual al límite. Lo quiero seguir llamando b, lo llamo, si quiero lo llamo z, lo podría llamar alfa. No sugiero poner un corazoncito porque sería como demasiado, o una florcita. No. Igual usemos letra. ¿Sí? T, ya usamos la letra T. Va a ser. Lo que no voy a volver a usar la X porque se va a ver muy extraño de a dónde estoy tomando el límite. ¿Sí? T, lo voy a poner. A más infinito. De la integral entre 1 y el T. De mi x elevado está a un medio, pero está en el denominador, entonces x elevado a menos 1 x. Entonces vamos con esto, límite, cuando t tiende a más infinito, de, ahora me va a quedar x elevado a un medio, menos un medio, más 1 me da un medio, partido por un medio, y esto entre el 1 y el t. O sea, esto va a ser el límite cuando t tiende a más infinito. En el denominador tengo un medio, entonces esto se da vuelta y me queda 2, factor de. Fíjate que tengo el x elevado a un medio evaluado en t, entonces eso es raíz de t. Menos 1 elevado a un medio es 1. ¿Qué pasa con ese límite? ¿Existe ese límite? Mira, y aquí llegamos a un tema que es bastante complejo, porque nosotros en nuestro lenguaje es muy común que decimos este límite es más infinito, y escribimos un signo igual también de esto, que creo que esa palabra es le da un ser, ¿cierto? Como existencia, y en realidad el límite no existe. ¿Sí? Matemáticamente cuando nosotros hablamos de límites se definen como números los límites. Cuando un límite, como en este caso, es más infinito, en realidad lo que sucede con esto es que esto crece sin límite. Entonces, obviamente que esto no lo vamos a poder calcular. ¿Sí? Y aquí entonces no tiene límite, ¿no? ¿Se fijan? Hemos estado en esta situación hasta el momento calculando siempre cosas que existen. En este contexto van a aparecer problemas en que no va a existir los límites. ¿No? Eso. Y en este contexto también tengo que comentar, vamos a concentrarnos más que nada, diría yo, en esta parte de los criterios. Y esta idea que acabamos de ilustrar con este ejemplo tan sencillo, donde digo yo, mira, esto no existe, es lo que nos va a generar entonces la importancia de darle un nombre. Mi conexión sigue inestable, pero me hace tiritar esta cuestión en el computador cada vez que me dice su conexión no es estable. ¿Por qué no se muere de una vez por todas? Y, digo yo, bueno. Entonces, como mencionaba, vamos a definir una palabra. Vamos a usar una palabra bastante importante para esta lógica de cuando existe o no el límite. Ahora también otro tema interesante es que hay veces que hay funciones que el límite no existe, pero no porque se va más infinito, sino porque las funciones oscilan entre, por ejemplo, valores positivos y negativos. Entonces, tampoco existe el límite, ¿no? En ese contexto. Ya, pero como dije, entonces vamos a plantear una definición que es bien importante y vamos a hablar de convergencia. Vamos a hablar de dos conceptos en realidad. Convergencia versus divergencia. ¿Ya? Eso es lo que vamos a definir a continuación.
Entonces vamos a decir, voy a escribir de nuevo voy a decir, en los casos, la integral entre a y más infinito de f de x y la integral entre menos infinito y el b de f de x, se dice que la integral converge si existe ese límite. En caso contrario, se dice que diverge. Ahora, en el caso que mencionamos también, en caso cuando tengo la integral de menos infinito a más infinito de f de x, entonces en este caso se dice que converge, sí, y aquí lo separamos, la integral entre menos infinito al c de f de x y la integral del c al más infinito de f de x convergen. ¿Sí? Forma independiente. Voy a estudiar una y después estudio la otra. A eso me refiero con en forma independiente. En forma independiente. Fíjense, por cualquier lado la línea, ¿verdad? O sea, en los ejemplos que vimos anteriormente, esta integral, ¿cierto? Entonces, convergen. ¿Sí? La razón por qué convergen es porque el límite existe. En el otro ejemplo que vimos, esta integral diverge. ¿Por qué diverge? Porque el límite no existe. Cuando una integral diverge, se bota, no se hace nada con ella. Entonces, esto, en realidad, desde la perspectiva de la programación, del contexto numérico, ¿cierto? Asociado con problemas matemáticos, es interesante. Hay varios algoritmos que se desarrollan para estimar el valor de una integral. Entonces, si tú estudias de que esa integral es divergente, ya no tiene ningún sentido hacer una aproximación. Porque cualquier pequeña variación te va a generar bruscos cambios. Entonces no se puede hacer nada con ella y no se hace nada con esa integral. En cambio, si esa integral converge, y hay muchos casos que nos va a suceder que no vamos a poder calcularla, pero sí nos va a interesar saber que es convergente. Y ahí entonces entra otro tema que no está relacionado con nuestro curso, que son justamente estos modelos matemáticos para aproximar las integrales. Eso. Ya, entonces, como mencionaba, aquí viene algo re importante que son los criterios. Y los criterios, vamos a pasar entonces a la otra hojita. Hablamos de convergencia. Ya. Entonces vamos a hablar de estos criterios. ¿Ya? Los criterios, como mencionaba, nos van a permitir determinar si una integral es convergente o no. Y esto que suena así como tan trivial, en realidad es bastante importante, porque estos criterios no me permiten calcular el valor de la integral. Solamente me van a decir converge o diverge, nada más. ¿No? Que como mencionábamos anteriormente, en realidad es re valioso. ¿No? Eso por una parte. Y por otra parte,
los criterios que nosotros vamos a ver se basan en la comparación. Entonces, cuando yo tome esta integral que estoy estudiando, la voy a buscar comparar con algo que yo sé, algo simple y fácil, con lo cual puedo saber de inmediato si es convergente o divergente, ¿sí? Y por eso entonces, lo primero que vamos a plantear, antes de entrar al tema de los teoremas, es un tipo de integral que es re importante y que se llaman la P-integral, y que es bastante simple de saber si son convergentes o no. Y lo vamos a plantear entonces a continuación. Entonces vamos a decir definición. Espérate, antes de terminar, se basan en la comparación. Usualmente con... Y aquí entonces vienen las P integral. ¿Sí? Se llaman P integral o integral P. Y una P integral tiene la siguiente forma. La P integral va del 1 al más infinito, desde x partido por x elevado a p. Por eso se llaman P integral, porque tienen, ¿cierto?, una P. Y vamos a plantear entonces de inmediato, perdón, la proposición. De hecho, vimos un par de ejemplos ya anteriormente. Voy a retroceder. En el ejemplo que estamos viendo, el primer ejemplo, esta es una P integral. Pero estoy con otro colorcito. Esta es una P integral con el P igual a 5. En el ejemplo que vimos después, también tengo una P integral con el P igual a 1/2. Ya, entonces mi proposición es justamente la siguiente. Vamos a decir entonces que la P integral converge si y solo si el P es estrictamente mayor que 1. Eso entonces es lo que vamos a plantear. Esto es un, insisto, con el tema de lógica, es un sí, solo sí. Entonces, ya sabemos cómo funcionan esos sí, solo sí. Quiere decir entonces, de inmediato yo puedo concluir que una integral, una P integral, wow, diverge si y solo si el P es menor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, ya con eso tenemos bastante información y como mencionaba, la idea con estas P integral es que las vamos a utilizar en la lógica de la comparación. ¿Sí? Que es lo que los criterios que vamos a ir planteando ya a continuación. Entonces, vamos a plantear ahora, voy a decir entonces criterios de comparación, criterios de convergencia, pero mejor, así. Para funciones positivas. Tenemos un tema cuando las funciones positivas, cuando las funciones son negativas, porque esto podría también producirse esa oscilación que estábamos comentando. Entonces ahí vamos a plantear otro criterio, yo creo que hoy día ya no, sino que mañana. Sí, entonces vamos a partir. Voy a partir por el que más me gusta a mí, que es el que se llama el criterio del cociente. Mañana vamos a ver otro que se llama el criterio de comparación. Y el criterio del cociente dice lo siguiente. 1. Criterio del cociente. Voy a decir entonces, sean f y g
aquí ya entonces, como comentaba, voy a partir planteando este teorema solamente para el primer tipo de integral impropia que comentamos en esta definición. Pero esto se aplica si sea del menos infinito al b también, ¿no? Entonces, vamos a decir que tengo las funciones f y g están definidas en el intervalo del a al más infinito al b, perdón, a los reales, ¿sí? Es una función real. Y entonces vamos a decir no negativas, voy a decir no negativas. Entonces voy a decir que si el límite, cuando x tiende a más infinito, de f de x dividido en g de x es igual a un número L estrictamente mayor que 0, entonces voy a decir que la integral entre a y más infinito de f de x converge si y solo si, voy a escribir el símbolo de si y solo si, la integral del a al más infinito de g de x converge. Y vuelvo a insistir en lo importante que es este sí y solo sí. Porque eso me quiere decir entonces que si una converge, la otra también. Si una converge, la otra también. Funciona hacia los dos lados, ¿cierto? Por eso se llama un bicondicional. Y además de eso, en la negación también funciona. Es decir, si no converge, es decir, la otra tampoco converge. ¿Sí? Eso. Entonces, ¿cómo se aplica este criterio? Uno se pregunta de inmediato. Bueno, justamente lo que tenemos que hacer para estudiar una integral impropia de primera especie es construir una segunda integral y para comparar, ¿sí? Ahora, lo interesante de esto es que yo no voy a estar comparando con cualquier cosa, ¿sí? Lo que tienen que verificar es esta idea. Previo voy a tener que estudiar este límite. Ahora, ya habíamos comentado que pedimos que las funciones sean positivas, ¿sí? Entonces, ¿qué sentido tiene esto de decir que es estrictamente mayor que 0? Porque obviamente no va a ser menor que 0. ¿Sí? Porque si las dos funciones son positivas, en el posible también van a ser positivas. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo diga que ese límite es estrictamente mayor que 0? Tienen dos exclusiones importantes. Es decir, que el número L no puede ser 0 y el L tampoco puede ser más infinito. ¿Sí? Eso. Vamos a ver un ejemplo. Profe, Dígame. Sí, me perdí un poco cuando empezó a explicar esto de los criterios. Ya. ¿No tiene nada que ver con los criterios anteriores de la proposición? ¿En cuál otro con qué otro criterio? El anterior, el de qué integral. Mira, voy a volver más atrás. Porque mira, el asunto es el siguiente. Tengo mi integral impropia de primera especie. ¿Sí? Ya, entonces, yo puedo usar esto en los ejemplos que vimos, en los dos ejemplos que vimos, lo que hicimos fue calcular. ¿Sí? Eso siempre lo puedo hacer. En realidad no siempre lo puedo hacer, para algunos integrales no los puedo hacer. Estos ejemplos, esto podrían hacerlo ustedes a todo esto de calcular esos límites que dejamos ahí. El tema, claro, el tema es qué es lo que tiene que ver la P integral en todo lo que estoy comentando. ¿Cierto? Porque ahora yo planteo esta lógica de la convergencia, de decir que existe el límite, y después llego y meto mis P integral. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ver el P integral con mis criterios? Y el tema es que, de hecho, tanto este criterio de... Yo tengo dos criterios básicamente que vamos a plantear. El criterio del cociente, el que estamos planteando ahora, ¿sí? Y en términos generales, este es el título,
¿sí? De criterios de convergencia por funciones. El número 1 es el criterio del cociente. El número 2 es lo que vamos a plantear en la próxima clase. No entiendo la pregunta, definitivamente. Entonces la idea es que vamos a comparar aquí. Y aquí voy a usar la P integral que planteamos anteriormente. ¿Eso? La ¿Eso era? ¿Más o menos? pregunta es que, ¿de dónde salen esas dos funciones en caso de que haya una... Ah, eso es lo que vamos a comentar ahora. En el caso de un ejercicio, ¿cierto? Vamos a nos van a dar una integral. Nos van a decir, mira, yo quiero estudiar, voy a escribirlo acá al tiro como, voy a decir, estudiar la convergencia de, y voy a escribir entonces la integral, y voy a poner del 1 al más infinito, y voy a escribir una fracción. En el numerador voy a escribir, pongámosle x a la quinta menos 3x cuadrado más 1. En el denominador voy a escribir x elevado a 7 menos 8x al cubo más 14x menos 3. Menos 3, ya pongámosle menos 3. Y esto de x. ¿Sí? Estoy escribiendo algo así bien azaroso, le fui poniendo polinomios nomás, ¿te fijas? Esto no lo voy a calcular, ¿sí? No se me ocurre cómo hacerlo, cómo calcularlo, ¿sí? A lo mejor fracciones parciales me podría servir, no tengo idea. Podrían ustedes tratar de hacerlo de esa forma. Pero realmente, en este contexto hay otras formas mucho más rápidas, y es lo que vamos a hacer nosotros ahora, usar este criterio. Entonces, lo que pasa es que el criterio me habla de dos funciones, y mi ejercicio me va a dar una, ¿sí? Entonces yo a toda esta cosa que me dio el problema, la voy a llamar f de x, ¿sí? Para mí todo esto que está aquí, eso va a ser mi f de x. Entonces voy a decir que mi f de x va a ser igual a x elevado a 5, me queda chueca esa línea, menos, voy a borrarla mejor, menos 3x cuadrado más 1, dividido en x elevado a 7 menos 8x al cubo más 14x menos 3. Y claro, ahora vuelvo a leer el criterio y digo yo, ¿y la g? ¿De dónde voy a sacar la g? Bueno, esa es la función que nosotros vamos a construir, ¿sí? Y la vamos a construir, obviamente, en base a mi función f, la voy a usar, esa función f, para construir algo parecido, ¿sí? Usualmente nosotros usamos este signo, ¿cierto? Que no sé cómo se llama. Nosotros lo usamos en matemática para hablar de similitud, también en algunos casos para hablar de equivalencia se usan este símbolo. Cuando aproximamos un número también usamos este símbolo, pero no sé qué nombre tiene, así como per se, colita chancho, usualmente uno nos dice. Parece un gusanito, no sé. Y de aquí yo voy a construir mi función g. Entonces, insisto con la idea, la f es lo que es la dada, y aquí es la g es la que yo voy a construir. Y después voy a usar el teorema. Ahora, hay criterios para, más que criterios en realidad diría yo, indicaciones para construir la función g, que son distintos en el caso de una integral impropia de primera especie versus una integral impropia de segunda especie. En el caso de las primera especie, ¿sí? La indicación es que yo, como estoy tomando el límite cuando x tiende a más infinito, ¿cierto? Voy a tomar cosas grandes, ¿sí? Voy a tomar entonces acá y me voy a quedar con los x de mayor potencia. Fíjate entonces como en el numerador tengo x elevado a 5 y en el denominador tengo x elevado a 7. Entonces, mira, esta raya la dije, es muy grande. Voy a escribir, oye, en el numerador me voy a quedar con x elevado a 5. Insisto que la idea, y sigo escribiendo la misma tontera, insisto con la idea que el objetivo nuestro es construir una nueva función que se parezca a la función f, pero que también sea una p integral, ¿sí? Entonces me voy a quedar con el x elevado a 5 dividido en x elevado a 7. Y esto va a ser entonces
me quedé con los máximos. Va a ser 1 partido por 5 menos 7 son 2, entonces 1 partido por x igual a 2. Y ahí tengo mi P integral. ¿Sí? Entonces, insisto, hay una que... ¿Ah? Una P integral. No te escuché. Entonces la g de x es una P integral. Sí. Entonces, en base a f de x. Sí. Ahora, esto sucedió así y la construimos de esta forma porque justamente mi integral que estoy estudiando tiene... son polinomios, entonces justamente voy a usar una P integral. Podría suceder en algún caso que aplicara esto con una integral con exponenciales, y ahí entonces voy a construir una función exponencial, ¿sí? No quiero decir que la P integral se use siempre, 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 siempre. En la mayoría de los casos sí, usamos la P integral, ¿no? Entonces, aquí fíjate que viene un tema así como casi filosófico, diría yo. Antiguamente, y te estoy hablando como de 1800, cuando se tenía este tema y decían, bueno, pero ¿cómo yo sé si esta cosa tan fea que escribo acá es convergente o es divergente? Si lo puedo calcular o no. Entonces justamente surgió esta idea de comparar. Y comparar con algo que se parezca. En este caso, ¿cierto? 1 partido por x al cuadrado. Entonces, nosotros podemos usar esto, ¿cierto? Con esta idea, pero también tenemos que considerar lo que dice esta definición. Y este teorema, perdón. Y es esto. Antes de decir que converge o diverge de acuerdo a este teorema, tenemos que calcular ese límite. Lo vamos a escribir acá. Vamos a calcular el límite. Entonces, insisto con la idea, previo. Claro, yo podría decir, mira, esta con el 1 partido por x cuadrado se parece, ¿cierto? Según este criterio que estoy planteando, ya sé que es convergente, por tanto esta otra converge también. Pero insisto, a veces uno se puede equivocar en esta lógica de construir y a lo mejor construyo algo que realmente no es apropiado y podría sacar una conclusión errónea. Por eso, antes de hacer mi conclusión, tengo que estudiar el límite cuando x tiende a infinito de f de x dividido en g de x. Esto es re importante, ¿no? Entonces vamos a escribir el límite. Tengo que escribir el límite primero antes de poner esa línea tan larga. A todo esto, otra cosa importante, yo podría escribirlas al revés. Podría escribir g de x partido por f de x. Podría llamar g a la función original y construir una f. En realidad no es importante eso, ¿sí? Lo importante es calcular este límite. Entonces aquí tenía x elevado a 5, menos 3x cuadrado. Ay, hay algo más que les tengo que decir. Revisen en su cuaderno de Mat 011 este tema, ¿ya? Nosotros partimos con algo similar porque partimos con L'Hopital, ¿sí? Así es que más 14x menos 3, era menos 3. Pero igual no revisamos todo el tema del límite. Y aquí justamente van a aparecer algunas cosas relacionadas con los límites. Límite cuando x tiende a infinito, entonces voy a escribir acá. En el denominador esto se invierte, entonces me va a quedar x elevado a 7 menos 3x elevado a 4 más x cuadrado, ¿cierto? Lo di vuelta al denominador y multipliqué de inmediato. ¿Cuánto vale este límite? Aquí tengo varias opciones. Una de ellas es usar L'Hopital, lo que no lo considero una buena idea. Básicamente por el tema de optimizar tiempo. ¿Cuántas veces voy a tener que usar L'Hopital en este ejercicio? ¿7? Creo. Derivo. Tengo un límite que es una forma indeterminada, infinito partido por infinito, así que ese no es el tema. El tema es el tiempo, ¿ya? Otra opción, que también es bastante común, es esta idea de factorizar numerador y denominador por la máxima potencia, que en este caso es x elevado a 7. Y eso me va a dar 1 menos 3 partido por x al cubo, más 1 partido por x elevado a 5. En el denominador voy a tener x elevado a 7, factor de 1 menos 8 partido por x elevado a 4, más 14 partido por x elevado a 6,
menos 3 partido por x elevado a 7. Me quedó bien feo todo lo que escribí ahí, pero no importa porque toda esa cuestión va a ser 0. Y esto entonces es 1. Límite vale 1. 1. Perdón que me estoy acelerando, pero que realmente quiero terminar este ejercicio antes de la 1. Que terminamos la clase. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Se eliminó todo. Una tercera forma en realidad es un teorema que creo que lo habíamos comentado en algún momento y les sugiero que lo busquen porque se lo tienen que tener en su cuadernito. Y es un teorema que dice que si tengo el límite cuando x tiende a más infinito de dos polinomios, a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado, punto suspensivo, a sub n x elevado a n. Y en el denominador tengo b sub 0 más b sub 1x más b sub 2x al cuadrado más puntito suspensivo más b sub m x elevado a m. ¿Ya? Entonces aquí hay varias opciones. Más o menos infinito. Y la otra es... Este es un... Aquí me quedó una cosa larguita. Y un punto suspensivo, después viene un más. Me falta aquí escribir los casos. Búsquenlo ustedes en su cuaderno. Esto obviamente es mucho más rápido y mucho más fácil. Entonces el límite me da 1 de una otra. Que es un número estrictamente mayor que 0. Insisto que esto es re importante porque a veces a todos se nos ocurre, mira que comparé con esto, que con esto otro, entonces podríamos llegar a una conclusión súper distinta, ¿no? Y hay que tener ojo con eso. Entonces les sugiero eso. El tema es que ya una vez que sabemos que ese límite es positivo, podemos aplicar un número estrictamente mayor que 0, en este caso 1, podemos aplicar el criterio. Entonces, como yo tengo que la integral entre esto era 1 y más infinito del dx partido por x cuadrado converge, entonces la integral que yo tengo que va del 1 al más infinito de esto que era x elevado a 5 menos 3x cuadrado más 1, y abajo era x elevado a 7 menos 8x cubo más era 14x menos 3 de x. Esa también converge. Y insisto con que esto es re importante, como estaba comentando delante, no sé si terminé bien la idea. Antiguamente uno decía, mira, yo comparo con esto y me da que converge. Y otra persona decía, no, pero es que yo comparé con esto otro y me da que diverge. Y al final de cuentas, este criterio que estamos planteando le pone un punto final a cualquier tipo de discusión que uno pueda tener en ese sentido. Antes de comparar, usted asegúrese que este límite le dé un número positivo. Después de eso puede decir si converge o diverge. ¿Sí? Insisto que este tema son bastante interesantes e importantes en el contexto de análisis numérico. Tararam, pam, pam.
¿Algo que comentar? ¿Algo que...? Todo bien, profe. Voy a dejar para pausar la... Voy a terminar la grabación. Stop.